Amigos de quetortacr.com, bienvenidos a una nueva entrega de esta ronda de conversaciones con los candidatos presidenciales en este proceso electoral que culminará en una primera etapa del próximo 6 de, de febrero con las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidentes e integración de la Asamblea Legislativa. Este concepto de a boca de urna lo hemos traído para este esquema de entrevistas cuando normalmente la frase se utiliza en referencia a las encuestas de salida, a las consultas que se hacen el propio día de las elecciones en los centros de votación para tratar de hacer proyecciones sobre posibles ganadores. Pero nosotros lo hemos traído pensando eh, en la importancia que tiene que ustedes puedan conocer las propuestas de los candidatos presidenciales. Siempre les recuerdo, los programas de gobierno de los partidos políticos están en las páginas y en las redes sociales de cada uno de los partidos, pero también están en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, que es tse.go.cr. Ahí pueden ver las referencias bibliográficas de los candidatos y pueden ver los programas de gobierno, algunos más detallados, otros más generales, en fin, pero ahí están los documentos para que puedan tener esa referencia. El agradecimiento para la Universidad Internacional de las Américas, siempre señalo en el arranque de los programas, los colores que observan ustedes ahí al fondo no tienen relación con ningún partido político, son los colores institucionales de este centro educativo que no tiene responsabilidad en la parte editorial de este proyecto que es de quetortacr.com. Bien, hoy está con nosotros el doctor Roland Jiménez, que es el candidato del Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense. Ustedes me ven con el teléfono en la mano. Normalmente yo pongo el teléfono en modo avión durante las entrevistas, pero hoy lo tengo activo un momentito en el arranque del programa porque hay una cosa por la que vamos a arrancar después de saludar al doctor. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este espacio. No, muchas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de darme a conocer y dar a conocer el partido. Lo que quiero traer a colación, y les decía que estos documentos ustedes los pueden ver en el sitio oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, es la biografía del doctor. Él la resume en una cuartilla, una página. Pero al final de esa página hay un subtítulo y un último párrafo que dice algo que yo quiero leerles a ustedes para que arranquemos por ahí con los comentarios que el doctor nos pueda hacer en relación con eso. Dice, motivaciones para aspirar a la presidencia. Me cansé de apoyar individuos que llegan para servirse o para servir a sus patrones y no al pueblo. Me cansé de ver cómo se enriquecen a costa del sacrificio de los demás, de ver cómo las personas sufren por la escasez cuando el país produce tanta riqueza y toda queda en manos de lagartos, entre comillas, cínicos y descarados. Me cansé de la corrupción y la impunidad. Me niego a dejarle a mis descendientes un país donde solo puedan aspirar a ser esclavos. Doctor, arranquemos por ahí. Me parece que el párrafo es ya bastante claro, pero quisiera, más allá de que estas son sus motivaciones para ser candidato presidencial, eh, ¿cuáles fueron sus motivaciones para plantearlo de esta forma en este documento? Simple y sencillamente decir la verdad. Ese es el motivo, esa es la razón que me induce a mí. Yo desde niño quise ser médico. Me enfoqué en ser médico y logré mi objetivo de ser médico. Una vez alcanzado ese objetivo, comencé a ejercer la medicina. Y desde entonces yo ejerzo la medicina. No tengo motivaciones o intereses en ocupar cargos públicos o cualquier otra cosa que no sea precisamente el ejercicio de la medicina. Yo estoy más o menos, si las cosas no cambian, a 5 años de pensionarme como médico, ¿verdad?
O sea que podría perfectamente seguir con mi vida tranquila, pensionarme, o retardar mi pensión y seguir trabajando como médico, que muchos hacen eso, y pensionarme, no sé, o morirme y pasar de caja a caja, como dicen también vulgarmente, en ese aspecto. Pero este asunto, la forma en que ha evolucionado nuestro país, es degradante y es constante, constante hacia un abismo. Y eso definitivamente no es de mi agrado en absoluto, porque si bien es cierto, nací en un esquema de pobreza, tuvimos la oportunidad de desarrollarnos, tuvimos la oportunidad de progresar, tuvimos la oportunidad en este caso de lograr mi objetivo de ser médico y ejercer la medicina. Quiero también que mis hijos y quiero que mis nietos tengan esa oportunidad. Y si yo me pongo a comparar, mis padres me pagaron a mí la universidad y me la pagaron con mucho sacrificio, pero tuvieron esa opción. Yo, gracias a mi profesión, he tenido la oportunidad también de hacerle frente a las situaciones con mis hijos, a la universidad de mis hijos, pero ha sido sumamente difícil. Mis padres no tenían una profesión. Si yo en este momento no hubiese tenido una profesión, mis hijos no habrían podido estudiar. Cuando menos no habría podido costearles esa parte, hubieran tenido que depender de una beca, hubieran tenido que depender específicamente del sector público de manera exclusiva. Y hoy en día vemos que el 25% de los jóvenes, precisamente de este país, el 25%, la cuarta parte, no tiene oportunidades, no tiene posibilidades de accesar a una universidad, ni siquiera pública. Eso es demasiado. Vemos que las personas que tienen trabajo en este momento, los pocos que tienen trabajo, porque hay mucho desempleo también, tienen un salario realmente malo. Tan malo que yo lo he dicho también en algunas ocasiones, ya estamos disfrazando la esclavitud. En la época de la esclavitud, y ya lo he dicho también anteriormente, aparte de maltrato que le recibían las personas y el exceso de trabajo, tenía una cama, un techo y algo de comida, aunque sea arroz y frijoles, pero le daban de comer y unos trapitos para vestirse. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos nosotros en Costa Rica con esa persona que trabaja con ese salario tan miserable? Una cama, un techo, unos trapitos y arroz y frijoles. Estamos disfrazando la esclavitud con un salario que no alcanza para una vida digna. Esa es la realidad. Y no podemos continuar así. La pobreza viene en aumento, el desempleo viene en aumento, el alcoholismo viene en aumento, la drogadicción viene en aumento. Y nada de eso son inventos míos, usted los puede ver, es palpable, ya ni siquiera tenemos que ir a revisar estadísticas o ver noticias, porque es palpable, es obvio, es evidente, salta a la vista. Eso no puede continuar. Y además salta a la vista también la corrupción y la impunidad. Y cada vez es más cínico y más descarado. Antes se escondían, ahora ya ni siquiera eso hacen. Y este país, que ya no recibe donativos del exterior porque está considerado un país rico, tiene un pueblo pobre. Y eso no puede seguir así. Doctor, ustedes, ya hacía usted una referencia a esto, ustedes de zona rural, al igual que este servidor. Em, lo traigo a colación porque de repente la gente que nace y crece en la ciudad, si bien hay muchos círculos de miseria, sobre todo en distintos puntos del área metropolitana, no tienen una perspectiva muy clara de lo que ocurre en la zona rural costarricense. Por eso es que lo quiero traer a colación. ¿Cuál es la visión suya eh, de lo que está ocurriendo en el campo costarricense? Pero no me refiero a la producción de la tierra en sí, sino a las posibilidades, a las oportunidades que tiene la población de la zona rural costarricense para desarrollarse. Vea, si aquí en el GAM las posibilidades han mermado, en el campo las posibilidades prácticamente han desaparecido. Esa es una realidad. Y es que no puedo dejar de mencionar el hecho de la producción o del campo, como usted lo dice. Eh,
porque es que mucha gente va y dice, ah, mira, esa persona tiene plata, tiene una finca, por decir algo, ¿verdad? Es más, el seguro, cuando usted llega al seguro social, a ciertas personas le niegan el seguro social porque tiene en el registro que aparece como una propiedad. Lo que no entiende la institucionalidad, ni entiende el resto del país, que no ve esas condiciones, es que la tierra no da de comer, la tierra no da dinero, la tierra no da nada si no se pone, si no se trabaja y no se produce. Y para trabajarla y ponerla a producir hay que invertir dinero. Y el campesino no tiene dinero para poderla trabajar. Entonces ahí está la tierra, sí, pero esa no le da de comer a usted, ni le da para pagar seguro. Entonces le niegan seguro porque tiene una propiedad y obligan muchas veces a que venda, se deshaga de su propiedad para poder tener acceso a las garantías sociales, como el seguro social, como una ayuda de limas. Y entonces termina rematando lo único poquito que tenía, cuando el gobierno debió haberle dado preferiblemente un apoyo para que pudiera invertir y para que pudiera producir esa tierra, la conservara y multiplicara la riqueza. No, lo dejaron morir y lo obligaron más bien a deshacerse de lo poco que le quedaba. Su movimiento está definido como un movimiento socialdemócrata. A mí mucha gente me dice que es que ya a estas alturas las ideologías no pesan, pero me llama la atención que, bueno, desde el nombre, pero propiamente en todo el desarrollo del plan de gobierno se insiste en esa conceptualización. Hoy en día, ¿hay espacio realmente para la socialdemocracia? Digo, definida como originalmente, ¿verdad? Sí. Vea, el asunto es que hay un esquema y yo digo que es una verdad a medias cuando se habla las ideologías no pesan. Y viene en el hecho de que la ideología no pesa porque el aspecto ideológico, los programas ideológicos han fracasado en realidad. Si usted revisa el comunismo, ha sido un fracaso. Cuba es un fracaso, Venezuela es un fracaso. La misma Unión Soviética se cayó como imperio, ahora se está volviendo a levantar, pero es un fracaso a nivel general. Si vemos la derecha, el fascismo, el neoliberalismo, ha sido un desastre económico. El neoliberalismo al único que beneficia es al multimillonario. Y además es caníbal, porque entre ellos se matan también, ¿verdad? Y después simplemente te dicen, tranquilo, era un asunto de negocios, no es personal. Porque así es, lamentablemente. Entonces, dentro del aspecto humano, realmente ha sido un fracaso también. La socialdemocracia no es que haya fracasado en realidad. Lo que pasa es que la infiltraron, la hicieron a un lado y permitieron el crecimiento de los extremos, que es muy distinto. Usted me podrá hablar, por ejemplo, de Liberación Nacional, que antes siempre se ha autodenominado como socialdemócrata, aunque nunca ha puesto realmente la ideología específica como tal, incluso está metido en la Internacional Socialista. Siempre han dicho que son socialdemócratas, pero hace como unos 30 años que Liberación Nacional fue infiltrado por neoliberales y fue cada vez asumiendo más ese rol a llegar al punto de lo que Liberación Nacional es en la fecha, un partido neoliberal más en este país. Entonces desplazó la parte socialdemócrata. Y entonces dice la gente, es que las ideologías no sirven. No, no. No es la ideología, los extremos son malos y eso es definitivo. Pero más que la ideología son las personas, son los individuos que han dirigido las naciones, quienes han conducido al fracaso los aspectos ideológicos para servirse a ellos, que es que ese es el verdadero problema. Pero ahí hay un tema que a mí me llama la atención, porque yo he escuchado una crítica de esa naturaleza en mucha gente, pero cuando uno vuelve a ver, digamos, los resultados de las elecciones y ve que la gente sigue votando por ellos, entonces a mí me surge la duda, ¿realmente la gente está molesta con lo que está ocurriendo? La gente está molesta. Lo que pasa es que nosotros como país
para hablar de Costa Rica, aunque yo creo que es el mismo esquema a nivel mundial, cuando menos en la mayoría de todas maneras. Actuamos de ciertos aspectos. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica teníamos un hábito que gracias a Dios se ha venido perdiendo. Y es que usted nace en una familia socialdemócrata, social cristiana o en una familia del Partido de Liberación Nacional y todos los descendientes son de ese partido y siguen votando por ese partido. Y no importa quién ponga, siguen votando. Y es una cuestión como hereditaria. Y eso ha sido un aspecto de peso en mucho tiempo. Todavía hoy en día hay muchos que dicen, Figueres. Bueno, pero es que yo soy liberacionista y yo voy a votar por Figueres, aunque yo sé que Figueres nada que ver. Y lo mismo sucede por el lado del PUS con Linet. ¿Ok? Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero va a votar por ella porque es de ese partido y ellos mueren con ese partido. Ese es uno de los aspectos. Bueno, ahí hago un paréntesis, porque yo conocí un caso, me comentaron ese caso para las elecciones del 2014, que yo andaba por allá en Nosara. Que hay un señor, claro, ya cuando uno entra a la urna, entra solo y ahí puede pasar lo que sea. Pero me comentaban que este señor se levantaba temprano el domingo de las elecciones y se iba para la puerta del centro de votación y se paraba ahí. Porque su objetivo ese día, además de votar él, era controlar que todos en su familia llegaran a votar. Liberacionista él. Sí. En la lógica de él, todos iban a llegar a votar por Liberación Nacional. Pero digo, el hombre saca el día para ir a pararse ahí y controlar que todos lleguen. Así es. Ya si votan o no votan por Liberación, eso no lo puede controlar porque no tiene forma, porque cada quien entra solo. Pero, es decir, es un poco esa mentalidad. Usted me dice, se ha ido perdiendo. Sí. Pero siguen habiendo casos. Sí, pero también hay otra cuestión acá. Y es, los partidos mayoritarios tienen otra costumbre también, que es pagar dirigentes. Y ellos le pagan a un fulano de tal X cantidad mensual para que comience a mover al pueblo y a los vecinos y todo. Y ellos se afanan en eso para sacar a la gente y para convencer a la gente. Y son gente pagada. Y son gente pagada además por personas de los locales a los que les deben favores y a los que los demás, ¿verdad? Como dice usted, hay alguien que está vigilando y todo. Y usted dirá, bueno, allá una vez adentro no se dan cuenta, la realidad es medio cierta, porque hay un número de personas que votaron. ¿Sí hay forma de darse cuenta? Más o menos usted lo puede medir. Si en esta comunidad hay 100 votos y nada más llegaran a votar 50 y los 50 que llegaron a votar fueron estos y el resultado fue tanto y tanto, yo más o menos me doy una idea de si lo hicieron o no lo hicieron. No lo puedo tener certeza, pero hay una... Entonces, esas son situaciones que se dan. Y otro aspecto que estamos teniendo se llama abstencionismo. Mucha gente que dice, ¿para qué voy a ir a votar? Son los mismos. Todo, no se arregla nada, siempre va a ser lo mismo. Lo que no se dan cuenta ellos es que precisamente por no salir a votar, es que quedan siempre los mismos. Porque el grupito que sale son los grupitos de ellos. A ver, no necesariamente, porque cuando yo empecé en esto de la cobertura política, 18% de abstencionismo era una barbaridad. Estamos al 40% en este momento. Por eso, es decir, ha seguido creciendo la cosa. Entonces, yo creo que el problema más grave, ¿verdad? Porque pero eso le denota a usted que sí hay enojo, hay molestia. Lo que pasa es que reflejan en la molestia ausentándose de la mesa de votación. Pero eso tiene un problema tremendo, doctor. Las elecciones se ganan con una proporción de los votos válidos emitidos. Exactamente. No con una proporción del padrón. Así es. Entonces, el que no va, al final le ayuda al que ganó a ganar. Exactamente, a eso es a lo que me refiero yo. Y hay otra costumbre también. Hay mucha gente que vota por el que va a ganar. Así de sencillo. Ahora está un poco difícil saber, ¿verdad? Con 25 candidatos. Sí, no, bueno, pero ellos se basan en la estadística y la estadística dice que fulano va a ganar, entonces yo voy a ir a votar por ese fulano porque va a ganar y yo no soy tonto, yo no voy a ir a votar por el que pierde, yo voy a ganar, aunque el que gana o que pierde desde el punto de vista directo, gana o pierde por los resultados en el sentido de cómo va a ir el país, obviamente. Y hasta ahorita todos los que han votado
pensando en ese criterio, han perdido porque el país está hecho un desastre. Doctor, usted tiene unos análisis muy interesantes. Le cuento que de lo que hemos hablado se parecen muchos elementos a los análisis que yo hago. Pero dicho eso, me queda una inquietud muy grande. ¿Cómo se hace para que la gente cambie? Vea, esto es una cuestión de educación y yo sigo machacando con la educación y sigo con principio de educación y que es la base de la educación para todo absolutamente. Le guste o no a quien sea, esa es la realidad. Y comunicar las ideas de los candidatos es una forma de educar al pueblo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hacer una campaña movida de manera distinta, en donde usted no habla realmente de sus conceptos, no expone sus verdaderas ideas, sus pensamientos, como lo que yo le dije, lo que a mí me indujo a hacer, a lanzarme a presidente. Esa es la verdad. Normalmente puede que haya alguien que también haya pensado lo mismo, ya estoy harto de esto, me voy a lanzar, pero no lo dice. Porque le da pena, porque cree que eso no es político, porque no es qué sé yo. O al final no lo hace porque, ¿qué tal que pierda? O porque es que si lo digo la gente le va a caer mal. No sé, hay muchas maneras de decir las cosas. Pero yo creo que lo esencial, al final de cuentas, es la verdad. Tan simple como eso. Y pues esa es mi verdad. Yo me lancé a esto por eso. Tan simple como eso. Otros te dirán, es que yo soy el único el que tengo esto y que tengo aquello para sacar a este país. Pero ya fuiste y lo hundiste. Estuviste ahí y no hiciste nada. Que en lugar de irte para Suiza te fuiste a un monasterio a recapacitar las cosas y ahora vienes renovado, que antes fuiste de derecha, ahora haces un gobierno de izquierda. Esas son mentiras. Y mucha gente, mucho del pueblo es como la novia. La novia sabe que el novio es vagabundo, pero él le dice que la ama y que va a cambiar y le cree. Y después no cambia, pero ya sabía que era mentira lo que le estaba diciendo, pero le gusta que la engañe. Pero ya cuando lo ha visto con tantos novios y sigue creyendo, está jodido el verso, ¿verdad? Está jodido, definitivamente. Por eso hay que insistir, hay que insistir. Entonces esto hay que comunicarlo. ¿Cuál es el problema de la comunicación? En campaña política y prácticamente en cualquier cosa, los medios de comunicación cuestan dinero, cuestan bastante dinero. Y esas opciones no las tenemos todos. Esas opciones son precisamente para la gente que tiene dinero o que tiene patrocinio millonario. Doctor, usted sabe que yo eso, no es que diga que no incida, pero creo que no es tan pesada la incidencia como a veces se cree, porque, a ver, yo no sé cuántos procesos electorales son, pero yo arranqué en esto para la campaña del 86. Y yo he visto partidos políticos que han gastado cualquier cantidad de dinero de la deuda política y no han llegado a ningún lado. Es una cosa extraña, porque también, digamos, estos ejercicios de entrevistas con los candidatos yo lo hago también desde ese proceso electoral y de repente yo oigo mucha gente que dice, es que yo no sabía que aquel era candidato, es que yo no sé de qué partido es, es que yo no sé qué es lo que propone. En estos tiempos todavía hay más posibilidades, porque lo que yo apuntaba al inicio, ¿verdad? Los programas de gobierno que presentaron todos los partidos están a disposición en los sitios de los partidos, en las redes sociales de los partidos y en el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, la gente está a un clic de consultar directamente ellos. Yo sé que en algunas regiones todavía hay algunos problemas de conectividad, pero en general se puede acceder a esa información. Lo que pasa es que de repente la gente no lo hace. Exactamente. Y vuelvo al tema entonces de cómo cambiar la actitud de la gente para que asuma la responsabilidad que conlleva tomar una decisión sobre por quién votar. Sigue siendo la educación. Por usted lo ha dicho, no accesan en primer lugar, porque les da pereza leer. Esa es una realidad.
Segundo, no basta con entrar, le voy a ser franco con los programas o los planes de gobierno. Usted entra, ve un plan, pero ahí no está desarrollado la totalidad, porque no es posible. No, estoy de acuerdo, Ok, estoy de acuerdo con entonces eso. no hay, entonces, ¿qué es lo que queda? Hay que ir hablándole ya por partes específicas, de acuerdo a los intereses. Por ejemplo, los pescadores, ¿qué van a hacer? Un pescador entra ahí y a lo mejor no ve nada que diga de pescador ahí. No, para nosotros no hay nada, pero lo que pasa es que sí hay, está metido dentro de otras cosas, pero sí existe, ¿me entiende? Pero él no lo capta. Entonces hay que decírselo directamente a él. Esto es lo que tenemos, esto y esto. Y ¿Alcanza eso una es campaña bastante política de 3 difícil. meses para eso? Y eso, no, es bastante difícil, por eso le estoy diciendo, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se utilizan las redes sociales, sí, las redes sociales son muy accesadas y son más vistas, sobre todo si no tiene mucho escrito, ¿verdad? Si es filmado y es específico, un minuto. Nadie te ve un video por más de un minuto, también, esa es otra cuestión. Entonces, pues se aburren, está muy largo esto, a lo que sigo. Tenemos ese problema en ese aspecto, pero las redes sociales, además, usted dirá, bueno, son gratuitas. Sí, usted viene y sube y no le cobran nada. Pero para que le llegue a todo el mundo, tiene que meterle dinero, porque si no, no llega. Llega a 100, 200, 1000 personas y el electorado son 3.400.000 personas. Y se gana con el 40%. Usted ya tiene que llegarle cuando menos a 1 millón y resto. Y no solo llegarle, sino además convencerlos. Y ya para eso requiere invertir recursos económicos para que llegue. Entonces no es tan sencillo. Una página en un periódico son varios millones. 30 segundos en una televisora, ni para qué. Y esa es la forma en que llegue. La otra forma es el boca a boca. Pero no existe la posibilidad de visitar todo este país en 3 meses. Es imposible. Entonces usted necesita gente que multiplique eso. Pero esa persona que multiplique no es cualquier persona, porque usted puede estar muy convencido, por ejemplo, de que yo debo ser el presidente, pero a la hora de ir usted a hablar, ya no sabe cómo decirlo. O a lo mejor la visión suya no es precisa y el otro entiende otra cosa y entonces viene un teléfono roto en toda esa cuestión y ya no se entendió el mensaje de manera adecuada. Este asunto es complicado. La gente al final de cuentas no tiene tanto la culpa porque el mensaje es difícil de llevarlo. En ese aspecto no es muy culpable, pero sí requerimos de los medios de comunicación para poderlo llevar. Este tipo de actividades que usted está realizando ahorita son esenciales. Hay mucha gente que lo ve y vamos a otro programa y hay otra. Así es como se transmite la idea. Pero entonces, en ese contexto, ¿a qué aspira realmente en este proceso electoral el Fíjese, movimiento? fíjese que el 40%, según las estadísticas, todavía el 40% del electorado no sabe quiénes son los candidatos. Todavía a estas alturas. Eso es, a estas alturas, en tiempos anteriores, cuando te bombardeaban por radio y televisión, todo el mundo sabía quién era el candidato. Bueno, también eran otros tiempos en los que había 7, 8, 9, y Sí, uno decía eran que era una menos. barbaridad cuando decía que eran 10. En algún momento se llegó a 14, pero la cantidad que tenemos ahora Hubo es una una época en que barbaridad. incluso hubieron más que ahora, pero no recuerdo ahorita, nada más Yo no me en acuerdo una de ese. ocasión, Yo no me acuerdo de ese. hace bastante, sí. Pero bueno, igual, la cantidad no es tanto el problema, el asunto es lograr llevar el mensaje, sigue siendo ese el problema. Doctor, entremos más en cuestiones programáticas y claramente voy a empezar por el sector salud, que es el sector en el cual ha laborado usted durante ya más de 30 años. Este, Usted es, de hecho, todavía entiendo, funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, a ver, entre las cosas que se plantean en el análisis que se hace en el plan de gobierno, se habla, por ejemplo, de que algunas áreas de la institución han sido, digamos, secuestradas en cuanto a la dinámica, en cuanto al concepto, y que no se tiene en el centro de la atención a la persona. Yo creo que en general hay algunas áreas en las que la caja funciona con muy buenos estándares, pero ciertamente el tipo de problemas que usted describe lo vivimos todos cuando vamos a buscar atención médica.
¿por dónde se empieza el cambio para rescatar el seguro social? Vea, primeramente, la institución, y no solo la caja, sino las instituciones públicas autónomas, digamos, hay que quitarles la mano política. Pero ¿cómo se hace eso? Sí, bueno, el problema es que le decimos en institución autónoma, pero la junta directiva la pone el Poder Ejecutivo. Y si no va muy de acuerdo, lo quita antes de que se termine su periodo de gobierno. Y llegue el otro periodo de gobierno y entonces vuelven a modificar a todo el mundo y lo cambian según su antojo. Entonces ya eso en esa parte ya hay un manoseo, porque realmente no es completamente autónoma, en primer lugar. Segundo lugar, sí hay que tener una fiscalización constante sobre estas instituciones para garantizarnos de que van a cumplir el objetivo por el cual fueron creadas. ¿Ok? Porque se valora el funcionamiento de una institución, pero se valora no desde el cumplimiento de los objetivos. En realidad se valora en cuanto a si van siguiendo la política del gobierno de turno. Y eso complica mucho. En salud hemos tenido una gran ventaja sobre ese tema porque se han hecho programas de salud a 20 y 30 años que no se han modificado en esencia cuando entra el partido político de turno, pero sí modifican, por ejemplo, a nivel de caja la junta directiva y generan cambios políticos muchas veces bastante drásticos. Por ejemplo, con PISA hicieron una serie de leyes y hablaron de la descentralización y de la máxima desconcentración, y eso generó problemas tan serios que públicamente uno de los gerentes se dejó decir en un momento dado: no, es que yo no tengo que obedecerle a la junta directiva, yo soy desconcentrado máximo, entonces aquí yo hago lo que yo digo. O sea, una institución no puede caminar de esa manera. Yo en esa línea... Viendo, por ejemplo, ese ejemplo. Y si después vemos otro presidente ejecutivo... Déjeme mencionar, ya lo he mencionado en alguna oportunidad, una situación que a mí me parece risible dentro de lo complicado que es. Cuando se habló en ese tema de la descentralización, en lo que toca a la administración de los hospitales, ¿no? Y se planteaban algunas cosas que sí, en algunas áreas yo creo que es importante, por ejemplo, que no toda la comida se compre de manera centralizada, se vuelve un proceso muy complejo que no va a funcionar, y el hospital requiere tener la comida todos los días, porque ahí están los pacientes. Pero, por ejemplo, cuando producto de ese esquema una persona va a urgencias a un hospital y usted como médico recibe a esa persona y la atiende ahí en urgencias, y usted con el conocimiento que usted tiene y con el profesionalismo que usted tiene, usted sabe que la situación que encara esa persona requiere un tratamiento de 10 días. Y pues usted en urgencia le dicen que solo puede darle para 3 días y que tiene que ir a Levi's por el resto. Entonces, eso es una barbaridad, porque al final el paciente tiene que hacer 2 veces el proceso sin ningún sentido, cuando usted ya sabe que el tratamiento es de 10 días. Entonces, de la medicina para 10 días y que vaya una sola vez a la farmacia y se la lleve completa para la casa. Ya después, la bronca de si se la toma o no la toma, ya eso es problema de cada quien. Y ahí usted no se puede meter. No vamos a eso. Pero entonces decirle, aquí tiene para los 3 días, y entonces resulta que para ir a Levi's tiene que sacar una cita, muchas veces peleándose con el sistema de citas por internet, ¿verdad? Porque las citas desaparecen en 30 segundos, y se le cumplieron los 3 días y se quedó sin medicina porque no pudo sacar la cita. Por supuesto. Entonces, es decir, llegar a absurdos de ese nivel, yo no sé en qué cabeza cabe, y no lo han visto, no lo han entendido para arreglarlo. Vea, y eso es simplemente un ejemplo, y es un absurdo realmente no tan grande como otros absurdos. No, yo sé. Yo pongo ese porque ese es muy simple. Ese es muy simple. Sí. Y no se requiere ser administrador ni médico para entenderlo. Pero no se ha corregido.
Ahora, lo más grave, sí, no, de eso mejor ni hablemos. ¿Sí? Pues es que, Vea, el asunto es tan serio y tan grave en ese aspecto que usted en el servicio de emergencias manda a un paciente al hospital y requiere de un traslado o ya necesita una ambulancia que lleve a ese paciente y esa ambulancia no sale hasta que su jefe le dé el banderazo de salida. Y el jefe no le da el banderazo de salida hasta que no cumpla que ciertas cosas y es toda una cuestión. Y el paciente está media hora después y una hora después y no ha podido salir del servicio y usted lo está mandando urgentemente para el hospital. Simple y sencillamente porque las cosas se desconcentran de una manera, se desmenuzan tanto que ahí, como dicen, como digo yo, cada quien se manda demasiado solo. cacique y poco indio, ¿verdad? Esos son problemas que hay que solucionar, por supuesto. La caja funciona muy bien, la caja es maravillosa. Yo no puedo discutir el esquema de la caja porque es de categoría mundial. El mundo envidia la caja. Y eso no lo podemos discutir. Pero de que tiene serios problemas, tiene serios problemas. Y son problemas que son pequeños en el sentido de que se pueden solucionar muy fácil. Y una solución tan simple que puede generarte un cambio grande en el esquema de atención, de la calidad de atención y de la satisfacción del cliente, como le dicen ellos últimamente, ¿verdad? De cierto tiempo para acá, que pensaron que con cambiarle el nombre ya se solucionaban las cosas, ya no sos paciente, ahora sos cliente, pero ya seguís sufriendo lo mismo que sufrías antes como paciente, ¿verdad? El nombre no cambió nada, hay que cambiar las soluciones y sí hay manera de cambiar esa problemática, pero problemática que nace por presidentes ejecutivos que llegan y establecen ciertas situaciones ahí. Ahora nos dicen, es que la caja tiene un montón de empleados, que bueno, sí, por eso fue otro presidente ejecutivo que tenía como 2 o 3 doctorados que la trajeron de no sé dónde para ponerlo en la caja y que iba a poner orden y metió una cantidad de empleados increíble, pero eran empleados de tipo administrativo. No era el empleado que atendía al paciente, no eran los empleados que ponían inyecciones, que tomaban suero, ni nada, no, eran puros administrativos. Y la caja, el servicio que da es de atención médica, de atención de salud, ¿verdad? Y entonces quedamos con un déficit de personal para atención a la paciente, pero con un exceso de personal en la parte. ¿Cómo revertimos eso? Bueno, ahí es donde hay que entrar el asunto y hay posibilidades de poderlo hacer, definitivamente, pero hay que entrarle. Hay que comenzar a modificar algunos mandos y algunas directrices. ¿Cómo cuáles? Bueno, comenzando porque yo establecería de nuevo el aspecto piramidal. Ese asunto de que usted no me manda y que usted, eso no puede funcionar. Cuando Dios hizo a los animales les puso una cabeza. Si les hubiera puesto 2 cabezas, imagínense, la cabeza una quiere ir para la derecha y la otra quiere ir para la izquierda, el cuerpo no se mueve para ninguna parte. Quería llegar ahí porque una de las, para mí, las grandes lecciones de la pandemia, lecciones positivas de la pandemia, hablando específicamente del funcionamiento de la caja, es lo que las autoridades actuales dieron en llamar una sola caja. Es decir, manda la parada que una pandemia nos tuviera que hacer entender que es una sola caja. Porque no entiendo por qué pasaba todo esto de lo que estamos hablando. El gran temor, sin embargo, es que cuando se acabe la pandemia volvamos a lo mismo de antes. Por eso quería llegar a ese punto, porque se entendió en la parte más álgida de la pandemia que los recursos de la caja tenían que ser puestos al servicio de los pacientes. Y entonces usted veía una ambulancia que decía, no sé, Hospital México, trayendo un paciente de un hospital de Liberia a un hospital central, y no era el cuento de que, no, es que yo trabajo en aquel hospital y la ambulancia es de aquel hospital. Y, pues, el paciente lo ocupa. Entonces, a mí me parece que eso es una de las grandes lecciones de la pandemia. El temor es que volvamos a lo mismo cuando pase la pandemia. Ya, pero eso existía antes. Antes usted lo atendían en cualquier parte. Sí, De repente, pero lo quitaron. Sí, lo quitaron. Para mí, yo soy del criterio,
usted puede vivir en Santa Cruz, que es donde yo vivo, y estoy aquí ahora en San José y yo me enfermo, ¿por qué no me van a atender aquí en San José? No, si estoy aquí, Es aquí lo me que yo atienden. digo, Y uno hoy en cotiza día, y no le y a la hora de cotizar no le preguntan a usted dónde vive. Digo, sí lo ponen en un formulario y demás, pero me refiero a que si el la seguro suyo no es cotización del usted lugar no donde la vive, es de paga todo. en el lugar donde, sino que la paga en general. Sí, Entonces, así es, es lo así es. mismo. Tiene toda la razón. Ahora, educación. Tenemos un problema muy serio. Lo menciona lo menciona el programa de gobierno, pero no con el nivel de detalle que yo quisiera. Por eso quiero que me lo amplíe. Porque a la par de todos los males que ya veníamos arrastrando, se ha sumado prácticamente la pérdida de 2 años de nuestros niños y jóvenes, porque primero fue aquella huelga larguísima, ¿verdad? Que los educadores dicen que no fue una huelga tan larga, pero que fue una huelga de más de medio año. Este, y ahora el tema de la pandemia, lo que ya llevamos más de año y medio de clases virtuales que yo no he podido entender cómo es exactamente que funcionan, Y además muchos lugares ni tienen internet. además de eso, y una cosa que a mí me da pavor es que a veces ni en el aula se le entiende al profesor, porque sí, hay educadores muy buenos, pero como en todo, y también hay periodistas muy buenos y hay periodistas no tan buenos. Lo mismo pasa en educación, y ese contacto se perdió. Entonces, ahí hay una sumatoria de problemas serios que va a tener que manejar la próxima administración de alguna manera para tratar de recuperar algún porcentaje de lo perdido. Por supuesto. Vea, esta pandemia desnuda muchas cosas. Este, y es literal, esta pandemia no forma ni fabrica ningún problema. Desnuda problemas que ya existían. Desnuda el problema que teníamos en salud, el problema que teníamos en la caja. Déjeme el micrófono al frente, por favor. Sí, desnuda el problema que teníamos en salud. Desnuda los problemas que ya existían. Y por supuesto los agrava. Pero en realidad lo que hace es desnudar lo que ya existía. No vino a crear nada nuevo. Vino más bien a agravar lo existente y a dar la luz a eso. Pero es una gran oportunidad, porque ahora te has dado cuenta, el pueblo como un todo se ha dado cuenta de los problemas. Ya no hay manera de ocultarlo, ahí están los problemas, quedaron al descubierto. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja es que te obliga a dar un paso adelante también. Y dentro del aspecto de educación, está obligando a dar un paso adelante muy importante que teníamos que haber comenzado a dar desde hace tiempos. Y hoy, con mucha más razón, tenemos que apretar el paso. ¿Y cuál es? La modernización, el salto a la tecnología. Ahora tenemos que preocuparnos por llevar internet a todos lados. Teníamos más o menos la idea de que el internet de alguna forma era como una especie de lujo para ciertos grupos. Ahora se volvió de primerísima necesidad. Ahora es tan importante como la luz eléctrica. Por eso yo he dicho, así como el ICE llevó electricidad a cada rincón de este país, independientemente de que generara ganancias en ese rincón, porque había nada más 2, 3 personas y no valía el costo económico de llevarlo, aún así lo llevó. Hoy en día tiene que llevar conectividad a cada rincón de este país. ¿Cómo? Con cables, por láser, por satélite, como sea, pero tiene que llevarlo. Ese es uno. Número 2, si nosotros nos jactamos de tener una educación gratuita, esa educación gratuita debe ser real y verdadera. ¿Qué significa? Que usted, estudiante, que antes le proveíamos el aula, la silla, el pupitre, el pizarrón, etcétera, para que pudiera estudiar, y hoy tenemos que hacerlo vía digital, vamos a proveerle el internet y vamos a tener que proveerle la computadora, que se va a convertir en el pupitre y todo lo que le proveíamos antes, para que pueda recibir sus clases.
Y el profesor, y tanto el profesor como el estudiante tendrán que aprender también a otro esquema de educación. Habrá partes que son presenciales, que son esenciales, y habrá partes que pueden ser vía internet. Y tenemos que además construir ese esquema educativo. Hay muchos esquemas en este momento educativo en donde usted, un profesor viene y da una clase magistral y usted tiene una ventaja con eso, porque usted iba a clases de 7 a 8, le daban, y no entendí, profe. Bueno, y seguimos la próxima semana, porque ya se acabó y ahora ya viene ciencias. Y ya la materia de nosotros se acabó y hay que darle campo al profesor de ciencias. Bueno, en esta parte tiene una gran ventaja en ese sentido. Ok, se acabó la hora, no entendí, pero lo revierto y vuelvo a iniciarlo las veces que yo quiera, porque está ahí es internet, es grabadora. El profesor no se va a cansar, no se va a quedar sin voz ni nada por el estilo. Ahí está, repítelo hasta que lo entienda. Esa es una ventaja grandiosa en ese aspecto. Y con la tecnología ya no es una cuestión de repetir las cosas, sino que además hay 3D. Usted puede separar las cosas, irlas viendo, montarlas. La tecnología es grandiosa en ese aspecto y facilita mucho la enseñanza en muchos aspectos. Obviamente pero que todo eso falta presencialmente... hacerlo, Ah, doctor, por porque supuesto, hoy por en eso día le lo que digo... hay son unas guías que son como unas fotocopias por eso mal hechas de por lo que eso le sea. digo que nos obliga a acelerar el paso para seguir adelante y no quedarnos atrás. Ya estamos atrás, pero acelerar el paso para alcanzar donde deberíamos de llegar y seguir a lo que viene, porque la tecnología tiene además una ventaja que puede ser un inconveniente, y es que evoluciona, Está pero en evolución rapidísimo, permanente. rapidísimo. Entonces, si usted se queda 2 meses ahí medio perdido y llegó y ya está listo, se quedó atrasadísimo. Entonces tiene que estar ahí, es constante el asunto. Doctor, pero a ver, ¿cómo vamos a llegar nosotros a esto? Le puedo mencionar un ejemplo que usted conoce muy bien, el del expediente médico digital, el EDUS, que todo el mundo oye hablar del EDUS, eso es lo que significa. ¿Y cuánto tardó la caja en poder implementar eso? Y el EDUS tiene un problema, para mí muy serio, pero que la caja como institución no ha visto, que es que a ustedes los médicos los pusieron a meter ahí la información de los pacientes. Entonces, todo lo que estaba en papel previo, se perdió. O solo se mete si uno de ustedes lo requiere para una cosa específica en relación con lo que está viendo ahora del paciente. Vea. Entonces no hemos sabido aprovechar, es decir, hablábamos ahora de la cantidad de gente que entró a trabajar a la caja, pero la caja no consiguió gente para decirle, vea, usted va a pasar esto que está en papel a este sistema para que entonces toda la información completa esté ahí. Vea. Entonces, un segundo, es que quiero ir a esto. Pero eso pasa en todo el sector público. Por ejemplo, yo tengo que hacer una declaración del registro de transparencia de una sociedad. Y no la he podido hacer, doctor, porque eso es para tributación, pero lo maneja el Banco Central. Y entonces resulta que en el Banco Central hay una gente encargada de tecnología que es tan inútil, pero tan inútil, que hacen una cosa que no funciona en todos los navegadores. Y en los que funciona, nunca funciona en la versión más nueva. Entonces, si una persona es como yo y actualiza su computadora cada vez que el fabricante hace una modificación, nunca puedo hacerlo porque entonces nunca estoy a tono con el atraso del Banco Central para poder hacer la gestión que tengo que hacer. Y lo peor es que esa es una gestión que hay que hacer por ley, pero en la práctica a mí me impiden hacerla. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que seguimos viendo la tecnología como un vacilón, como una cosa ahí. No es la tecnología la que vemos como un vacilón. Vemos como un vacilón todo. Bueno, ese es un problema. Bueno, sí, esa es la realidad. Ve el asunto del EDUS. El EDUS se implementa de manera violenta y rápida
porque es un mandato de la Sala Constitucional donde le dice, tiene tanta fecha y de ahí para adelante tiene que arrancar. Sí, Entonces la pero caja, cuando eso llevaban años de estar en eso y no avanzaban. lo tira y lo tira sin estar preparada. Esa es una realidad. Y sin haber entrenado a nadie. Personalmente, y no soy el único, sino todos nos hicieron exactamente igual, nos llevaron 1 día y medio, y cuando hablo de un día laboral, o sea, 8 horas, más medio día del otro, para enseñarnos el EDUS y para de contar. Y de ahí para adelante venían cada cambios que ni siquiera nos decían los cambios y de repente llegábamos, abríamos la computadora y ya nos encontrábamos con un cambio. Y ahí aprenda en el camino, ¿verdad? Seriamente eso se hubiera hecho de una manera distinta para comenzar. Y como dice usted, lo primero que tenían que haber hecho era meter todos los expedientes, toda la historial clínica al sistema. Y para eso tenían que contratar personal para meter en el sistema. ¿Qué significaba eso? Tiempo y dinero. Ni tenían el tiempo porque estaban forzados a abrir y no tenían el dinero, o tenían el dinero pero no les interesaba invertir porque siempre ha sido un gasto cualquier cosa que se invierte en salud, hablando de la caja en este momento, y siempre es un gasto cuando se invierte en cualquier otra institución en el aspecto de la institución como tal. Se visualiza de esa manera, lamentablemente, ¿verdad? Entonces las cosas no pueden caminar bien de esa forma. Cuando usted va a construir, primero usted se imagina la casita, luego se va y hace el plano, y luego busca el eléctrico para que vea el tendido y el ingeniero. Cuando ya tiene todo eso, entonces busca los materiales y comienza la construcción y comienza siempre por las bases. Nunca por el techo, es imposible empezar por el techo. Siempre por las bases, ¿cierto? Y de ahí para arriba es que va la construcción. Bueno, así es como tienen que hacerse las cosas, aunque tomen un poco más de tiempo en ese sentido. No hay de otra. Y no se hacen de esa manera. Bueno, también podrían tomar menos tiempo incluso si se hiciera en orden, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí es que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y seguimos hablando del asunto sin hacer nada. Exacto. Hasta que nos coja el toro. Esa es una costumbre. Pero ¿cómo cambiamos esas costumbres, doctor? ¿Cómo cambiamos esas costumbres? Seguimos Porque, a ver, todo lo que está dicho a nivel de programa de gobierno puede sonar muy interesante, pero el gran tema es cómo se realiza, porque con estas Hay que situaciones... empezar, siempre hay un principio y hay que empezar. No podemos quedarnos de cómo cambiamos y no hay forma de cambiar, no. Hay que entrarle a hacer el cambio y va a haber que luchar para eso. Y lo principal y lo primordial es comenzando con la educación. Es que no hay otra. La educación es la primera, la base. ¿Cómo cambia usted su pensamiento? Si alguien viene y lo convence de algo. Si no, no va a cambiar nunca. Pero si alguien viene y le explica el por qué usted está equivocado, entonces va a cambiar. Si no, no va a cambiar. Pero entonces, si lo vemos de esa forma, la próxima administración casi que solo alcanza para generar ese cambio, no para hacer las cosas. Si lográramos hacer ese cambio, habríamos avanzado montones. Habríamos hecho el 90% del trabajo. Porque ese cambio representa la subida de la cuesta. El resto viene de bajada. Y usted sabe que subir es difícil, pero bajar es rápido. Ahora, hablamos del sistema educativo, doctor, pero a ver, lo otro es lo que, bueno, a alguna gente le llama cultura institucional. Si hablamos de la educación, por lo menos la educación formal, estamos hablando de la escuela, del colegio, si se quiere la universidad. También. Pero en este momento tenemos cualquier cantidad de gente que ya está en el mercado laboral. ¿Y con esa qué hacemos? Cuando yo he visto, por ejemplo, un funcionario de un ministerio decir durante una exposición de un ministro sobre X proyecto, ¿qué carajo está hablando paja? Viene aquí por 4 años, si es que lo dejan todo el gobierno. Yo trabajo aquí todos los días. Y con esa mentalidad, ¿para dónde vamos? Volvimos a caer al mismo tema. Sí, pero pasa algo. Ese ya tiene su título, ya tiene su puesto de trabajo. ¿Y cómo hacemos para cambiar ese? Porque hay que cambiarlo, porque si no vamos a durar hasta que se jubile para cambiar la cosa. No es cambiarlo a él, ni siquiera es cambiar el esquema, porque hasta ahorita lo que hemos hablado en ese sentido es que él
no quiere o no está haciendo lo que le corresponde. Es llegar y decirle, esto es lo que hay que hacer. Y si no lo hace, pues no puede seguir trabajando. Entonces hay que modificar el servicio civil. Ay, no todo funciona con el servicio civil y sucede también lo mismo. Aquí lo que hay que ver son consecuencias. Vea, yo siempre he dicho que cuando el cuerpo anda mal es porque la cabeza, la culpa la tiene la cabeza. Es decir, vea, si usted tiene un empleado, vamos a suponer que usted es empresario, tiene un jefe y ese jefe está a cargo de un grupo de personas. Y si un empleado llega y duerme todos los días en el trabajo, las 8 horas del trabajo, y después se levanta y se va y cobra el salario, y usted, dueño de la empresa, llega y se da cuenta de que ese empleado ha estado durmiendo toda la semana, ¿usted viene y despide al empleado o a quién? ¿A quién le llama la atención? ¿A quién aprieta? Despide al jefe. Ahora, Exacto. yo le voy a decir, yo he gerenciado empresas. La culpa no es del dormilón, la culpa es del que estaba. Pero voy a esto, doctor. Yo he gerenciado empresas que no son mías, yo nunca he tenido una empresa, pero yo he gerenciado empresas. Yo procuro hacer el trabajo. Pero a ver, cuando usted tiene, por ejemplo, una empresa que en un momento determinado llega a tener, no sé, 46 o 48 empleados, usted tiene un manejo en relación con esa cantidad de empleados. Pero, a ver, un ministro de Educación o un ministro de Seguridad Pública o un presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la cantidad de empleados que tienen cada una de esas tres instituciones, no puede darse cuenta de todo. Es más, prácticamente no se da cuenta de nada. Por supuesto, vea, el presidente ejecutivo de la Caja no sabe lo que sucede en el primer piso del edificio central, menos en el resto de las áreas. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero por eso es que existen otras jefaturas y otros subalternos. Son esos los que están funcionando mal, esos son los que hay que apretar. Bueno, pero para eso, y existe un sistema administrativo para manejar todo eso. Es que no es obligación específicamente del presidente ejecutivo. Pero es que también pasa una cosa que yo entiendo los que hablan de virtudes de ese sistema, pero para mí es generador también del problema. Y si me dicen cuál es la solución, yo no la tengo muy clara, pero el hecho de que usted hoy lo nombren jefe de un departamento y le den un nombramiento con plazo fijo, y le digan su nombramiento es por, no sé, 4 años, para mí es un problema porque sus subalternos saben que su nombramiento es con plazo fijo. Usted sabe que su nombramiento es con plazo fijo. Usted sabe que eventualmente cuando se venza su nombramiento, no necesariamente se lo van a renovar y entonces usted va a volver a su puesto anterior y va a tener ahora otro jefe en esa posición. Entonces, ¿en qué concluye toda esa dinámica? En mejor no me como la bronca. Y eso es muy jodido. Hay mucha gente que llega a calentar la silla. Y le voy a ser honesto. Yo estoy claro en eso. Y le voy a ser ¿cómo la honesto. quitamos? Y le voy a ser honesto. En la silla presidencial también hay muchos que han llegado nada más que a calentar la silla. Yo estoy totalmente claro de eso. Okay. Se lo firmo. Entonces, por algo hay que empezar. Definitivamente. Es decir, usted me está pidiendo, según le entiendo en la charla, el remedio de todos los males. Yo lo que le estoy diciendo es, empecemos a curar los males. No el remedio de todos los males. Porque no hay forma de hacerlo, ¡pum! Es decir, el genio de la lámpara no existe. No, yo estoy claro en eso, doctor. Lo que pasa es que cuando uno entra en el tema de transformar voluntades distorsionadas, híjole. Hay que entrarle. ¿Cómo convence usted a alguien que está a punto de suicidarse? Nunca me ha tocado, por dicha. Pero hay que convencerlo y sí, hay que convencerlo. Si me tocara, lo voy a intentar, de fijo. Exacto. Pero nunca me ha tocado. Dijo la palabra mágica. Hay que intentarlo. Por ahí es donde se empieza. Bueno, a ver, se nos acabó el tiempo y solo alcanzamos a mencionar muy ligeramente lo de educación y un poquito más lo de salud,
quedan muchísimos temas, el tema económico, el tema ambiental, el tema económico que incluye la parte de producción, también hay muchísimos elementos que, insisto, ustedes pueden revisar en el plan de gobierno. Estamos hablando de, ya se me enredó, 130 y pico de páginas son. Creo que un poquito más, creo que lo estoy confundiendo con otro. Es más amplio, pero está ahí al alcance de ustedes en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones. Es importante, insisto, que lo revisen. Tiene también una parte de postulados, principios, le ponen ellos, como para enmarcar generalidades de por dónde o cuál es la visión del partido. Lo último que yo quisiera preguntarle en este contexto, doctor, es, ¿el movimiento cuenta con el equipo para una labor de esta naturaleza? Por supuesto que sí cuenta con el equipo. Somos profesionales capaces, somos profesionales honestos, somos profesionales de lucha. Tenemos definitivamente el equipo, tenemos la capacidad y tenemos el deseo y la intención. ¿Por qué el costarricense debería votar por usted? Porque todos los demás son los mismos. Si es lo que hemos estado conversando en este tiempo, todos los demás ya estuvieron en la asamblea, en un ministerio, en la presidencia inclusive, en una vicepresidencia. Ya estuvieron, ya demostraron que no pudieron hacer cambios. Lo que ya no hicieron en ese tiempo, no lo van a venir a hacer ahora. Si cuando las cosas eran más sencillas no lo hicieron, ahora que están peores, no lo van a hacer. Pertenecen al mismo grupo. Pueden estar divididos en muchos partidos, pero pertenecen al mismo grupo. Simplemente revísenlos y ahí están en la lista anteriormente. No son nuevos, son los mismos. ¿Tienen ustedes, más allá del sistema, la capacidad real para llevar diputados a la Asamblea Legislativa? Porque hablamos mucho, casi de todo lo que hablamos hoy, pero dijimos es solo una parte colateral del programa de gobierno. Hablamos mucho de cambios que no requieren legislación hoy, en esta conversación, pero hay cambios que requieren legislación y por tanto requieren del concurso de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, pero vea que a mí eso no me preocupa. Tenemos los diputados para llenar los 57 espacios, si la población votara 100% por nosotros. Sabemos que matemáticamente eso no se va a dar. Aspiramos a tener una mayoría, ojalá una mayoría calificada, pero igualmente si no es así tampoco importa, porque de la misma manera que estamos acá tratando de convencer a 3,5 millones de personas que voten por nosotros y esperamos convencer a un 40% para lograr ganar, la Asamblea Legislativa, con convencer a la mitad más uno, también logramos sacar proyectos, y muchos proyectos. Y tenemos no solamente el aspecto de que hay muchas cosas que requieren solamente del deseo y la fuerza del Ejecutivo, porque las leyes ya están, los reglamentos ya están, las instituciones están, los recursos económicos también existen. Lo que pasa es que no los ejecutan. Ahí es simplemente una orden del Ejecutivo y el poder del Ejecutivo sobre esas instituciones para que comiencen a trabajar en lo que ya deberían de haber estado trabajando. En el caso de las autónomas no la tiene. Y están también los decretos ejecutivos que se pueden llevar a cabo, y está el plebiscito, y está la Asamblea Legislativa, y si no, entonces está el pueblo. Porque cuando algo beneficia directamente al pueblo y es objetivamente beneficio del pueblo y se reconoce que eso es el pueblo, entonces tendré que decirle a los diputados, respóndanle al pueblo, y yo decirle al pueblo, ustedes votaron por ellos, aquí está el proyecto, hablen con ellos. Pero en esa línea hay un problema, ¿va? Aquí la gente no vota por los diputados que están en la Asamblea Legislativa, votan por una lista. Es parte de lo que queremos cambiar y en el programa de gobierno está la forma de elegir diputados. Sí, claro, yo lo vi. Como en todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, es el mismo fenómeno. La hora no alcanza para nada. Pero ahí les dejamos una pinceladita. Pero lo intentamos. Lo intentamos, claro. La idea es que se interesen y que vayan a revisar los programas de gobierno para poder tomar una decisión consciente, una decisión pensada de por quién votar el próximo 6 de febrero. Doctor,
Roland Jiménez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El agradecimiento también para la Universidad Internacional de las Américas, que nos facilita este espacio. Recordar siempre, la responsabilidad editorial no es de la universidad, es de quetortacr.com. Recordar también que los programas se estrenan miércoles, viernes y domingo, 7:15 de la noche, en nuestras redes sociales. La ventaja, digamos, con respecto a lo que decía el doctor en algún punto, es que en YouTube se pueden encontrar todos, la búsqueda ahí es muy fácil y ahí quedan completos, así que tienen esa posibilidad y los instamos a que lo hagan de esa forma. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.